Padre Santo, te queremos dar gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regalas una vez más de seguir recordando tu obra aquí en la tierra. Señor, gracias te damos por estas maravillosas semanas que hemos pasado, Dios Todopoderoso, recordando paso a paso todo lo que tú has hecho, Señor Dios Todopoderoso, para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder, para mostrar tu brazo, Señor Redentor, tu amor y tu perdón. En el día de hoy, Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo seas tú abriendo nuestros ojos, que seas sensibilizando, Señor, nuestro corazón, que seas incluso recordándonos aquellas cosas que están allí guardadas y muchas veces se nos olvidan, Dios. Y que, Señor, podamos seguir creciendo en santidad, que podamos seguir apreciando, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Te queremos dar gracias en el día de hoy. Te queremos pedir sabiduría también, Señor, para saber entender este mensaje, Dios, que tú tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote con libertad en cada hogar, en cada corazón. Y seas tú, Señor, mostrando, Señor, paz y esperanza a cada uno de nosotros una vez más. Te alabamos y te glorificamos y te queremos entregar este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy entonces ya como les comenté, estamos un poquito más y un paso más cerca al final de nuestra serie que hemos venido hablando en estas últimas semanas, que es la obra de Cristo. Hemos hablado tal vez de cosas que ya sabíamos y tal vez hubieron cosas que recordamos, reafirmamos incluso algunas de ellas, o tal, perdón, deme un segundito. Ya. Eh, y también entonces profundizamos en otras cositas y vimos cosas nuevas que tal vez no habíamos visto, en tal vez en estos pasajes como tan comunes que tú y yo hemos leído a lo largo de nuestra vida cristiana. Y la semana pasada entonces estábamos hablando de la entrada triunfal, ¿sí? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y pienso que eso nos empezó a nosotros a ayudar a abrir nuestros ojos un poquito más, a ver la obra de Cristo de una manera diferente aquí en la tierra. Eh, este pasaje, ¿no? De la entrada triunfal de Jesús nos recordó su reinado y nos recordó su soberanía, pero sobre todo nos da como ese paso a esos días críticos a los que Jesús iba a estar viviendo. Y en orden cronológico, después de todo esto seguiría la Santa Cena, si se acuerdan, cuando fueron a aquel lugar a celebrar la Santa Cena. Y es un tema muy, muy especial, pero me gustaría dejarlo para las próximas semanitas porque es algo que vamos a ver en el retiro de la Semana Santa. Y en el día de hoy, entonces, más bien me gustaría enfocarme un poco más en el camino a la cruz. Y por eso les decía antes, ¿no? Que tuviéramos un corazón sensible y un oído atento porque muchas veces tendemos a no prestar mucha atención a algo que pensamos que ya conocemos o que porque ya lo hemos escuchado varias veces, entonces como que no le vemos la importancia. Pero me gustaría entonces que pudiéramos disponer de este tiempo de una manera especial para que el Señor realmente obre en nuestras vidas. Y la crucifixión de Jesús es una de ellas, sí, lo hemos visto una y otra vez, creo que es algo que se escucha todas las semanas, pero es mi oración que en el día de hoy podamos seguir abriendo nuestros ojos a una realidad incluso mayor, de que todo lo que Cristo experimentó por nosotros fue algo real. Y el apóstol Pablo entonces hace un buen trabajo a través de todas sus cartas a ayudarnos a entender la importancia de la crucifixión. Creo que los evangelios nos dan a nosotros una imagen como muy, ¿cómo se diría? Muy abierta de lo que Jesús vivió pues en esos momentos, pero el apóstol Pablo hace un énfasis incluso más importante de del momento de la crucifixión, no solamente recordando lo que Cristo vivió en estos momentos, sino lo que a nivel espiritual y a nivel ya más profundo, lo que significa realmente la crucifixión. Este momento que fue como el punto culminante de la misión de Cristo, ¿sí? De la misión que Él vino a cumplir en la tierra, se cumplió, ¿sí? El último, el punto final fue puesto en la crucifixión, por decirlo así. Y así como hablamos la semana pasada acerca de aquellas personas que recibían a Jesús entrando a Jerusalén y muchos llegaron a cambiar su punto de vista rápidamente, asimismo ese grupo de personas, como me decían ahorita, ellos también presenciaron la crucifixión. Las mismas personas que lo recibieron con ramos y con cantos eran las mismas personas que estaban presenciando la crucifixión unos días después.
Y vemos que ninguno de ellos se dio cuenta que estaban observando algo de importancia extrema, si era algo sumamente importante lo que estaba pasando en ese momento, pero ellos no lo entendían, ellos no lo veían de esa manera. Y no los culpo porque si tú y yo estuviéramos en ese mismo momento, tal vez no hubiéramos entendido la importancia de la crucifixión al igual que ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no fue el único que fue crucificado y no fue el primero. En esa época era una práctica muy sangrienta y muy común y para ellos ver a alguien crucificado era como un día más bajo el gobierno romano, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver por qué la crucifixión de Jesús es diferente a la de los otros, ¿sí? Para estas personitas, ver a un hombre colgado en la cruz era simplemente algo común y corriente, porque ellos ya estaban como acostumbrados a ver cómo el gobierno romano, por decirlo así, era tan violento y era tan sangriento con ellos que ver a Jesús allí, ellos como que decían, bueno, pues ya más o menos sabíamos que esto iba a pasar, pero ellos no entendían la profundidad del asunto. Para los que estaban en ese lugar, como les dije, era ver a alguien más colgado en la cruz. Para los judíos y para los romanos, ver a Jesús en la cruz también era como una oportunidad de tener más fuerza políticos. ¿Sí? Para los judíos de esa época, ya sabemos por qué ellos le tenían tanto odio a Jesús. Los romanos también tenían tal vez un cierto tipo de temor porque al escuchar la palabra de que él era un rey, ellos pensaban que el gobierno romano iba a estar en juego, por decirlo así. Entonces también para ellos ver a Cristo en la cruz era como que un avance político, ¿verdad? Incluso para el ladrón que reconoció a Jesús en ese momento, ante sus ojos en ese momento, él veía que simplemente era un error judicial. Él entendió que él era inocente, pero no veía ninguno de ellos realmente la profundidad del asunto. Todos los que estaban ahí presentes vieron a Jesús colgado en aquel el madero, pero ¿quién de todos estos observadores realmente se dio cuenta que Jesús estaba haciendo una expiación de pecados? De todos los que estaban ahí, ¿quién realmente se dio cuenta que Jesús estaba expiando pecados? Y para entender la profundidad de lo que pasó en la cruz, tenemos que ir a la carta de los Romanos, Romanos capítulo 3 versículo del 21 al 26 si alguien me hace el favor me lo lee. Son palabras del apóstol Pablo que nos hablan de este momento. Romanos capítulo 3 del versículo 21 al 26. ¿Alguien lo tiene? Ok. Yo lo tengo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, hasta ahí, ¿no? Gracias. Es un pasaje muy denso, ¿sí? Hay muchas palabras que tal vez nos dejen ahí como pensando qué significa todo esto. Y poco a poco vamos a ir desglosándolo, pero en este pasaje hay dos palabras importantes. Uno de ellos es la propiciación y otra es la justicia o la justificación, ¿sí? Pablo hace referencia a estas dos palabras inmediatamente y le está haciendo una referencia directa al Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes se acuerdan como el sumo sacerdote hacía una ofrenda, si él sacrificaba un macho cabrío como ofrenda por el pecado del pueblo, si la sangre era rociada sobre el propiciatorio, que era considerado el trono de Dios, si era la tapa dorada del arca del pacto. Y todo esto era para indicar que el sacrificio que se estaba haciendo, si el sacrificio que se estaba haciendo, era para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. La justicia de Dios estaba siendo satisfecha, si en ese momento, a través de ese sacrificio por el pecado de las personas. Y eso puede sonar raro para muchos, porque tal vez están acostumbrados a escuchar de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, ¿sí? Eh, un Dios de gracia que nos perdona gratuitamente. Y pensamos que lo único que necesitamos para reconciliarnos con Dios
es que Él dispense de su perdón y ya no más. Si eso tal vez es lo que muchos piensan, ¿no? Él igual me va a perdonar. Pero lo que no pensamos es que hay algo que necesita satisfacer la justicia de Dios para que Él pueda ofrecer este perdón. Por eso tú y yo necesitamos entender de que el Dios que nos perdona y ama también es un mismo Dios que es justo y es santo. Y esa es la razón por la cual Él puso a Jesús como la propiciación por medio de la sangre, por medio de su sangre. Jesús fue ese sacrificio que logró satisfacer la justicia de Dios, porque sin sacrificio, sin expiación, sin propiciación, sería como si Dios estuviera dándole la espalda a su propia justicia. Es como si Él estuviera como haciendo de cuenta que no pasó nada, ¿verdad? Pero como Él es un Dios justo, ¿sí? Así como Él es santo y justo, Él entonces necesitaba que hubiera un derramamiento de sangre, que hubiera un sacrificio, que hubiera una expiación por los pecados. Y mi querida familia, ¿por qué estamos recordando esto en el día de hoy? ¿Por qué estamos recordando eso en el día de hoy? Como hablábamos antes, aunque la crucifixión de Jesús fue supremamente dolorosa y no le podemos desmeritar el dolor físico que nuestro Señor experimentó en esos momentos, Él no fue el único hombre que fue crucificado y muchos podrían llegar a desmeritar su obra por esa simple razón. Muchos podrían decir, ah, no, pero otros también fueron crucificados, ¿qué lo hace a Él entonces especial? ¿Verdad? Creo que muchos que han tenido la oportunidad de compartir en las maravillosas noticias del Evangelio y decir de que Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Los que tal vez tengan algún tipo de conocimiento dirán, bueno, pero otros también murieron en la cruz. ¿Por qué Jesús es especial? ¿Por qué lo hace diferente a los demás? Por eso, mi querida familia, no podemos enfocarnos solamente en el dolor físico que Jesús soportó. Por supuesto que las espinas fueron reales. Los clavos, la lanza, el dolor que fue crudamente real. Él lo experimentó. Pero Jesús no solamente experimentó dolor físico, sino que también él llegó a ser la plenitud de la maldición en ese madero. Dios le dio la espalda en ese momento. Dios es tan santo que él no puede ver el pecado y en ese momento Jesús estaba cargando todos los pecados. Todos los pecados los estaba cargando. Y ustedes ahorita me decían, bueno, era doloroso para él ver a tantas personas que en un momento lo recibieron, pero ahora le estaban dando la espalda. Y en ese momento también el mismo Dios, su Padre, le estaba dando la espalda. Por eso ese grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es más doloroso que el sufrimiento físico que él estaba experimentando en esos momentos. Esas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Resuenan hasta el día de hoy y tocan nuestro interior. Nos conmueve realmente, incluso llegar a experimentar o tener compasión por ese dolor que Jesús estaba experimentando en ese momento. Eso era lo más doloroso para él cuando él estaba en la cruz. Él sentía esos clavos, él sentía ese dolor físico, pero su ser de manera interna estaba siendo totalmente destruido, porque él sabía que Dios le estaba dando la espalda. Decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús entonces fue maldecido en nuestro lugar para que fuéramos bendecidos. Si Jesús experimentó completamente lo opuesto a aquella hermosa bendición del Antiguo Testamento en Números 6:24. Números 6, versículo 24. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sí, esta es una maravillosa promesa que incluso entre nosotros muchas veces no la compartimos, no en una fecha especial, tal vez en un cumpleaños. Usamos esta promesa para compartirla a los demás, pero tenemos que tener en cuenta que esta promesa solamente es real gracias a Cristo. Él fue quien se hizo ser maldecido en esa cruz para que nosotros pudiéramos experimentar de esta bendición. Si nos ponemos a pensar, mi querida familia, la bendición suprema es poder estar con Dios cara a cara, pero la maldición es completamente lo opuesto. En vez de decir, diría es que Jehová te bendiga y te guarde. Bueno, aquí lo opuesto de todo esto y es lo que vivió Jesús. Dios te maldiciera, Dios apartará su rostro de ti y te abandonará. Y Jesús tuvo que experimentar eso para que tú y yo podamos deleitarnos en la presencia de Dios y algún día podamos estar con Él cara a cara. Jesús voluntariamente
hizo que Dios apartara su rostro de él y lo abandonara. Por eso esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son tan dolorosas, son tan dolorosas. Y realmente deberían hacernos caer en cuenta de la profundidad del asunto, que no fue solamente una acción física lo que Jesús hizo en la tierra, sino que hubo más. Y entonces todo esto que se ve en la cruz, em, vemos, como que nos hace abrir nuestros ojos un poquito más, ¿sí? De que gracias a Él tú y yo experimentamos una bendición especial, que sí, de que somos salvos, pero también empezamos a ver que a través de Él muchas bendiciones de que se ven repetitivas en el Antiguo Testamento se cumplen a través de Él y tú y yo las podemos disfrutar. Y todo esto pasó, pero muchas horas antes de su crucifixión, que ya se veían venir, lo que realmente puso en marcha toda esta situación tan difícil y tan cruda fue cuando Judas traicionó a Jesús y fue cuando ya él completamente pues se decidió ¿qué? A traicionar a Jesús y a llevar a estas personas a que buscaran a Cristo cuando estaban en el jardín de los olivos. Y para no entrar en muchos detalles, todo lo que pasó en el arresto de Jesús fue completamente ilegítimo. Se supone que en esa época el arresto debería ser por testigos que estaban acusando y no por las autoridades que iban a juzgar el caso. Así es como si el mismo juez en esta época, si el juez eh, fuera con su martillito y fuera con su traje pues y se saliera de la corte para ir a llevar a alguien a la cárcel, incluso por estándares de hoy es algo que no se puede hacer. Hay un proceso para las cosas, ¿verdad? Más o menos en esta misma época, las autoridades no podían ir a apresar a alguien que iban a juzgar. Y dice que eso fue lo que hicieron. Entonces también era ilegal juzgar a un hombre en la noche. Y mucho menos si la condena iba a ser la muerte. Tenía que haber un proceso específico. Pero todos estos líderes religiosos tenían un afán de condenar a Jesús antes de la Pascua. Ellos tenían un afán de condenar a Jesús antes de que apareciera el sol el día siguiente y todo. ¿Por qué? Porque em, ellos sabían de que antes de que cayera el sol, si no pasaba todo esto, no iban a poder ser partícipes de esta fiesta religiosa. Y es triste ver cómo un corazón tan duro de estas personas los lleva a actuar de esta manera. Es como si ellos dijeran, bueno, vamos a condenar a este hombre, vamos a hacer que lo maten antes de la Pascua para que podamos llegar a la Pascua, entre comillas, con una conciencia limpia. Qué tristeza que estas personas realmente puedan actuar de esa manera, ¿verdad? No, ahora sí podemos hacer la Pascua con una conciencia limpia, pero realmente no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Y también tenían mucho afán porque en esa época Roma le había quitado a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte. Por eso ellos tuvieron que acudir a Herodes y tenían que acudir a Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que Roma escuchara un caso que ellos habían formulado en contra de Jesús. Y es curioso, bueno, todo esto se lo estoy dando un poquito como afán para poder llegar al final, que es más importante, pero para los que han tenido la oportunidad de leer los evangelios y han leído el proceso de toda esta situación, Jesús estuvo pasando de un lugar a otro para que esta gente tuviera tiempo, por decirlo así, de formular un caso en contra de Jesús. Y la primera parada, ¿cuál fue? Fue el concilio. Y en el concilio estaba un momento en el que Jesús estaba siendo tratado de acusar y él no decía muchas palabras, pero las pocas palabras que dijo que eran, a propósito, eran verdad, fueron dobladas y trastornadas para que ellos dijeran que Jesús estaba haciendo ¿qué? Una blasfemia, él estaba blasfemando. Y entonces ellos como que se apoderaron de eso y dijeron, no, como tú estás blasfemando, entonces sí eres malo y ahora sí te vamos a condenar. Todo lo que Jesús estaba diciendo era cierto y aún así ellos lo vieron como una blasfemia. Por eso entonces empezaron a escupirlo y lo estaban golpeando tan brutalmente. Mientras ellos como que trataban de organizar un caso mayor para presentárselo a los romanos. ¿Por qué? Porque si ellos le decían a los romanos que lo estaban llevando por blasfemia, ¿qué dirían los romanos? Bueno, a nosotros no nos importa. Vayan y ustedes hagan lo que quieran porque para nosotros eso no es un caso que sea pena de muerte. Entonces, estas personas estaban de afán tratando de preparar un caso en contra de Jesús para que los romanos lo vieran como que sí fuera un caso que fuera condenado como para la muerte.
Entonces, unas horas después, más o menos, si no estoy mal, creo que fueron 3 horas después, llevan a Jesús donde Poncio Pilato y él les pregunta a ellos, ¿y cuáles son los cargos? Y en lugar de decir blasfemia, estas personas dicen, em, porque ellos sabían que lo iban a dejar libre si decían blasfemia. En lugar de decir esto, ellos dicen, Jesús es un malhechor, por eso te lo entregamos. Pero eso no responde las preguntas que tenía Poncio Pilato y él les vuelve a preguntar cuáles son los cargos, porque este hombre está aquí. Entonces ellos empezaron a formular, por decirlo así, un caso un poco más fuerte sobre Jesús. Ellos empezaron a decir que es que Jesús pervertía la nación de Israel. Ellos decían que Jesús era un hombre que incitaba la rebelión para no pagar los impuestos, para no pagar los tributos del imperio romano. Y algo que fue como el último punto en la acusación que ellos estaban haciendo es que él se hacía pasar como un rey. Claro, cuando Roma escuchaba ese término de rey, ya ellos veían que el imperio que ellos tenían estaba tal vez en juego porque había tal vez algo más que se iba a oponer a ellos. Pero si nos ponemos a ver, esta no fue la misma acusación que le dieron antes en el concilio. Antes fue ¿qué? Blasfemia. Ahora le están diciendo que no, que son más cosas. Y entonces esto le da paso a un conflicto interior que Pilato empezó a experimentar en ese momento. Para que entendamos el asunto, tú y yo tenemos que ver que Poncio Pilato era un romano que aborrecía completamente a los judíos. Pero curiosamente, la persona con más poder entre los romanos en ese momento y la persona que más aborrecía a los judíos en ese momento fue la única persona que trató de evitar de que Jesús fuera condenado a muerte. Yo no sé si ustedes han leído todo ese pasaje en Juan 18:33, pero es curioso ver cómo una persona que aborrece a los judíos de tal manera y hubiera sido tan fácil para él decir sí, vaya, mátenlo, fue la persona que como que trató de hacerlo lo más que pudo para evitar que Jesús fuera condenado a la muerte. Pilato le hacía una pregunta a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? En Juan 18, versículo 33. Y Jesús le contesta, ¿dices esto por ti mismo o por lo que los otros te han dicho de mí? En otras palabras, si tú me estás preguntando que si soy rey, en base a lo que estas personas te están diciendo, la respuesta es no. No soy la clase de rey que ellos suponen que yo sea, como hablamos la semana pasada en la entrega triunfal. Ellos estaban esperando un tipo de rey. Y Jesús le está contestando a Pilato, si tú estás hablando de que soy un rey como ellos dicen que yo soy, no, yo no soy ese tipo de rey. Pero si tú me estás preguntando por ti mismo que si soy rey, sí, sí soy el rey. Y Pilato entonces estaba confundido con esta respuesta. ¿Sí? ¿Dices esto por ti mismo o por lo que los otros te han dicho de mí? Y Pilato en medio de esta confusión y ya esa batalla interna que él tiene, no solamente moral, sino que el mismo Señor se está presentando a él como el rey. Pilato está confundido y él le dice a Jesús, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y Jesús responde diciendo que su reino no es de este mundo, pero que Él nació y vino a este mundo ¿para qué? Para dar testimonio de verdad. Y después de esta corta conversación, Pilato dice que él no encuentra ningún delito en Jesús. ¿Sí? Él dice, yo no encuentro ningún delito en Jesús. Y en medio de toda esa tensión que él está viviendo en ese momento, llega su esposa, ¿verdad? Y le dice que ella tuvo un sueño acerca de esto que iba a pasar y ella le decía que no le fuera a hacer nada a Jesús. Entonces Pilato, en medio de la tensión que tiene con estas personas que quieren que maten a Jesús, en medio de la tensión interna que él tiene de que no quiere que lo condenen a muerte, y ahora viene su esposa y le dice, yo tuve un sueño, por favor no hagas nada con este hombre. Él está como en una batalla interna de hacer lo correcto o lo incorrecto. Y en medio de la presión, Pilato como que dice, bueno, vamos a hacer algo, entre comillas, sabio, a ver si podemos salvar a Jesús. Y a él se le ocurre liberar a un preso. De manera sabia, Pilato escoge al peor de los peores que estaba ahí en la cárcel, ¿sí? Era común en esa época de que fuera liberado un preso y Pilato dice, bueno, es imposible, en su mente, no él pensando, es imposible de que yo vaya a poner a esta persona tan, tan terrible al lado de Jesús que ya hemos comprobado que no tiene ningún delito en él y que la gente vaya a escoger a un preso tan, pero tan malo. Y entonces él dice que escogió a Barrabás, ¿sí? ¿Se han escuchado la historia de Barrabás? Y él escoge a Barrabás, este preso que es uno de los peores y lo pone al lado de Jesús.
Y era tan malo este hombre que por lógica Pilato decía, yo creo que el pueblo va a escoger a Jesús y ya dejemos este asunto hasta aquí. Segunda vez que Pilato trata de poner a Jesús en un puesto de qué, de inocencia, es decir, ok, este hombre va a ser libre, él no hizo nada. Nuevamente entonces vemos la dureza del corazón de estas personas y escogen a quién, a Barrabás. Y siguen pidiendo que crucifique a Jesús. Y Pilato le seguía diciendo que él no veía delito alguno en Jesús. Y entonces, como medida extrema, ¿qué hace Pilato? Pilato decide maltratar a Jesús físicamente para ver si el pueblo llegaba a saciar tal vez esa sed de venganza que tenían y dejaran de pedir que lo crucificaran. Para los que han tenido la oportunidad de ver o leer sobre, ¿cómo se dice?, la tortura romana, es algo supremamente salvaje. Y en la cabeza de Pilato, él decía, bueno, si van a ver semejante despliegue de violencia, yo creo que ya van a dejar de pedir que lo crucifique. Y en esa época, los azotes que se les daban a las personas eran tan violentos, y la manera como la flagelación, si la flagelación que se le hacía a las personas en esos momentos era tan, pero tan violenta, que lo que ellos tenían en estos lazos y todo eso, generaban en el cuerpo cortadas tan, pero tan profundas, que en algunos casos incluso se podían ver los órganos internos en medio de las cortaduras. Era algo supremamente salvaje, mi querida familia, era algo supremamente doloroso. Y en la cabeza de Pilato él decía, bueno, si yo puedo torturar a este hombre a tal manera, es posible que esta gente ya diga, ok, ya dejen así y no lo maten, no lo crucifiquen. Pero tristemente, en lugar de sentir compasión con esa muestra de dolor y de crueldad, el pueblo se llena más de odio. Odio de pensar que cómo es posible que alguien que se hacía llamar Mesías pudiera estar tan desfigurado. Todavía no estaba en la cruz y ya estaba siendo desfigurado. Dice por allá en Isaías que su rostro no se podía identificar. Fue supremamente doloroso y salvaje lo que nuestro Señor tuvo que experimentar en esos momentos. Y nuevamente en la cabeza de Pilato, él esperaba que eso le diera un frene a todo lo que ellos estaban pidiendo. Pero tristemente estas personas siguen pidiendo que lo crucifiquen. Qué corazón tan duro de no reconocer al Salvador. Qué tristeza de tener a alguien enfrente de ti y condenarlo de esa manera. Y entonces Pilato, él pensaba soltar a Jesús después de todo esto, pero el pueblo seguía presionándolo y seguía presionando diciendo que si entonces no ve delito en él y que si entonces lo va a dejar suelto después de semejante flagelación, entonces ellos ya empezaron a jugar con la mente de Pilato y decían, ah, bueno, si tú lo vas a dejar libre, entonces tú te vas a volver un enemigo del César. Y Pilato ya no pudo más con esa presión. Pilato ya no pudo más estar pues como en esa dualidad de tratar de defender a Jesús o tratar de escuchar a estas otras personas. ¿Y qué hace él? Él entonces entrega a Jesús para que ellos hagan lo que quieran. Y todo esto, mi querida familia, nos permite ver cómo fue que Jesús fue condenado de una manera tan, pero tan cruda y tan brutal, aún siendo inocente. En un proceso judicial en el cual él se hubiera podido defender. Pero Jesús de manera voluntaria tomó la decisión de guardar silencio delante de todos estos líderes religiosos. Él decidió guardar silencio delante de Herodes, él decidió guardar silencio delante de Pilato. ¿Para qué? Para que se cumpliera esa profecía que decía, angustiado, él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús se hubiera podido haber defendido, ¿sí o no? ¿Tenía o no tenía las bases Jesús para poderse defender de todas las leyes que estaban rompiendo para que él fuera juzgado en ese momento? Claro que sí, él las conocía, él las sabía, él las vivía, pero él no se defendió. Qué fácil hubiera sido para Jesús señalar una por una todas esas violaciones a las leyes judías y romanas. En nuestra arrogancia muchas veces actuamos de la misma manera, ¿sí o no? No, yo sé que yo estoy bien y entonces apunto esto, esto y esto y esto y esto. Tú lo has hecho mal.
Y Jesús hubiera podido haber hecho eso. Jesús hubiera podido haber señalado una por una todas las violaciones y todas las leyes que fueron rotas para que se diera a cabo este proceso de condena. Pero Jesús no se defendió. Jesús pudiera haberse defendido, pero no se defendió. No solamente porque él conocía todas las leyes y las habían rotas, ellos la habían roto, sino porque también era inocente. Él se hubiera defendido también porque era inocente, pero tampoco se defendió. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se defendió? Y Jesús no se defendió porque lo que Jesús estaba haciendo no era tratando de mostrar su inocencia, no estaba tratando de defenderse a sí mismo, sino lo que él estaba haciendo en ese momento es que él estaba sustituyendo, Jesús estaba reemplazando a los pecadores que merecían ser condenados. Por eso él no se defendió. A pesar de su inocencia, él no se defendió porque él sabía que se estaba reemplazando a todos los pecadores que deberían ser condenados de esa manera. En el silencio Jesús asumió nuestra culpa, en silencio. Cuando tú cometes un grave error, ¿qué pasa cuando tú te aguantas esa culpa? Te consume por dentro. Qué doloroso es tener ese sentido de culpa por una sola cosa que hacemos a veces. En ese momento el Señor estaba cargando culpas y pecados de todos y no abrió su boca. En silencio asumió toda esa culpa y no la asumió delante de un tribunal de hombres, sino ante Dios, y murió por los injustos. Qué tristeza ver que muchas veces no entendemos lo que realmente experimentó el Señor Jesús. Es un dolor más fuerte que todo el dolor físico que él experimentó. Que el Señor le hubiera dado la espalda a su hijo en esos momentos. Y después de tener todo esto en cuenta, lo que él dice es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En vez de decir, Señor, tú sabes que yo soy inocente. ¿Por qué me has abandonado? Qué fuertes palabras nos dejan nosotros en estos momentos en nuestros corazones recordar que Jesús realmente no estaba ante un tribunal de hombres, sino que estaba siendo juzgado por Dios, un Dios justo, que pide que su justicia sea saciada. Lo que Jesús experimentó en estos momentos fue la ira de Dios que tú y yo deberíamos haber tomado por nuestros pecados. Qué gran maldición que Jesús tuvo que experimentar en la cruz. Él fue maldito para que tú y yo pudiéramos haber sido bendecidos. Y vemos entonces que todo esto tuvo a cabo a través de muchas injusticias. Paso a paso, antes de incluso llegar a la cruz, todo lo que él empezó a sufrir y experimentar. Y entonces la corta aparición de Barrabás, ¿no? Nos da una clara historia, nos da una clara imagen a toda esta historia en la que hemos hablado. No solamente estamos hablando del dolor y la separación de Dios, también estamos hablando de un intercambio. Y el hecho de que Barrabás esté en esta historia le da incluso mucho más sentido a todo lo que tú y yo nos estamos hablando de la salvación. Ese intercambio, mi querida familia, es lo que también nos da una imagen más clara, cómo un justo fue intercambiado por un injusto. Un inocente fue intercambiado por alguien que rompió la ley. Este hombre era un homicida, era un sedicioso, si era una persona que, es decir, incitaba a rebeldía contra las autoridades. Era un ladrón. Y si alguien realmente merecía la muerte, ¿quién era? Barrabás. Barrabás. Si Jesús era absuelto de sus fallas, que no tenía ninguna a propósito, entonces Barrabás iba a ser condenado. Pero Cristo fue condenado y Barrabás fue absuelto de su culpa. Nuevamente, un inocente toma el lugar de alguien que rompe la ley. Qué dolor que uno tenga que aguantarse en silencio, ¿no? Sabiendo que uno es inocente y decir, yo no hice nada, pero sé que tengo que hacerlo. Y muchos de nosotros no podemos hacer eso.
Tal vez dice la Biblia que damos nuestra vida por un amigo. ¿Pero qué? Pero no por los malos y los pecadores. Y todos nosotros éramos rebeldes contra el Señor. Todos nosotros, no había ni siquiera uno justo. Todos éramos enemigos de Él. Y aún así, Él entregó su vida voluntariamente y guardó silencio por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que rompió y hasta el día de hoy muchas veces seguimos rompiendo la ley. Y un inocente es intercambiado por todo este grupo de pecadores que se la pasan rompiendo la ley. Y yo me hago una pregunta, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero ¿quién sabe si Barrabás presenció la crucifixión de Jesús? No está en la Biblia, no se dice, pero pues uno a veces se imagina cosas, ¿no? ¿Quién sabe si Barrabás hubiera presenciado la crucifixión de Jesús, tal vez viéndolo a él colgado y pensar, ese lugar estaba reservado para mí, esa muerte estaba reservada para mí? Yo no sé cuántas veces tú piensas en la cruz y meditas en esa realidad. Ese lugar estaba reservado para mí. Ser arrestado, condenado, juzgado, de esa manera estaba reservado para mí. Pero alguien más tomó mi culpa siendo inocente y cayó en su boca. Mientras Jesús estaba siendo desgarrado, mientras Jesús estaba sufriendo los horrores de la cruz con tanto dolor físico, y también mientras experimentaba ese dolor profundo de ver de que Dios le había dado la espalda, porque ya no lo podía ver por tener tanto pecado encima. Jesús estaba en medio de completa condena en la casa de Barrabás. ¿Qué podría estar pasando? Lo estaban recibiendo con una gran noticia de que este preso ahora estaba libre, libre. Había gozo en la casa de este hombre, pecador, asesino, homicida. ¿Cuántas veces habría roto la ley? Y había gozo en ese hogar de que él era libre. Cristo estuvo en esa cruz no solamente por la culpa de Barrabás, sino por nuestra culpa. Él fue arrestado y juzgado y condenado a morir en un tribunal de hombres injustos. Si ese tribunal y ese concilio hubiera sido de hombres justos, créame que Jesús hubiera salido inocente. Pero absolutamente todos fueron injustos y absolutamente todos tenían un corazón duro. Y Jesús tuvo que ser arrestado, juzgado y condenado por hombres injustos en un tribunal injusto, para que tú y yo pudiéramos ser absueltos ante un tribunal de Dios que es 100% justo. Somos presentados a un tribunal justo, mi querida familia. Tú y yo ya no tenemos que tener el miedo de que vamos a estar presentándonos ante un concilio, en un tribunal que va a estar haciendo cosas para que nos condenen, ¿no? Tú y yo vamos a un concilio y un tribunal justo, donde Dios es el juez. Y aunque se muestren a la luz todas nuestras fallas, Jesús va a decir, ya todo esto fue pagado. Ellos son libres, libres. Tú y yo somos libres del pecado, tú y yo somos libres de la muerte y de la condena. Y eso nos da a nosotros entonces gozo, nos da esperanza, ¿cierto? Y también nos lleva a nosotros a vivir de una manera completamente diferente. Qué bonita reflexión nos hace recordar el Señor a través de todo esto. Jesús no solamente experimentó, mi querida familia, una condena humana. No podemos quedarnos solamente pensando de que pobrecito Jesús porque lo condenaron injustamente aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que empezar a abrir más nuestros ojos y ver que no fue solamente esa condena humana, sino que también él experimentó el peso de la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús en ese momento para que su justicia fuera saciada. Asimismo como en el Antiguo Testamento, que tenía que ofrecerse un sacrificio para que la justicia de Dios fuera saciada y hubiera perdón de pecados. Asimismo, Cristo entonces no solamente es condenado de manera injusta, sino que experimenta el peso de la ira de Dios. Y qué gran dolor tuvo que experimentar entonces en esos momentos. Y yo no sé si tú te identifiques con alguien en toda esta historia, pero ten por seguro que en nosotros existe parte de esos líderes religiosos y políticos, porque muchas veces injustos somos, no solamente con el Señor, sino con los que nos rodean. Muchas veces estamos buscando nuestro propio interés,
Muchas veces estamos buscando hacer cosas con un corazón duro. Tal vez hay parte de nosotros de esa confusión y esa presión que Pilato tuvo que experimentar y no pudo soportar más. Si muchas veces nos encontramos en esa misma posición de que queremos defender el nombre de Jesús, de que queremos tal vez hacer algo en el nombre de Jesús, pero ¿qué pasa? Muchas veces viene la presión, muchas veces viene tanta tensión sobre nosotros y preferimos no perseverar en aceptar a Jesús. Jesús se había manifestado a Pilato como rey. Él le dijo, si me preguntas que si soy rey, por ti mismo, por lo que tú estás creyendo en tu corazón ahora, sí, sí soy rey. Pero si tú me estás preguntando por lo que los otros están diciendo de mí, no, yo no soy ese rey que ellos están buscando y estaban esperando que yo fuera. Y Pilato escuchó estas palabras del Señor. Yo dije, sí, yo soy el rey. Él ya como que tenía algo en su corazón que lo estaba llevando, no solamente, antes era un asunto moral, antes era un asunto, la primera vez que fue presentado fue un asunto moral de que Pilato dijera, no, no hay ninguna falla en este hombre, yo no veo delito en él. Pero después de que tiene esta conversación con Jesús, como que ya hay más presión y más tensión sobre él de reconocer realmente quién es Pilato, perdón, Jesús. Hay más tensión sobre él. Y él finalmente no puede perseverar más en aceptar a Jesús. ¿Y cuántas veces, mi querida familia, no actuamos de esa manera antes de conocer al Señor? Y aún después de conocerlo, ¿cuántas veces no decidimos perseverar y soportar la presión y la tensión de todo lo que hay a nuestro alrededor para reconocer de que Cristo es Rey? Presión y tensión tal vez por nuestros amigos, por las personas del trabajo, por todos aquellos que no conocen de Cristo, por la misma sociedad que llega incluso a burlarse de lo que tú y yo creemos. Y muchas veces decidimos ceder. Qué tristeza poder llegar a vivir de esa manera. Pero gracias a Él entonces tú y yo tenemos libertad y tenemos un Espíritu Santo que nos impulsa día a día a estar más arraigados en Él, que nos impulsa día y día a perseverar, a pesar del dolor, a pesar de la presión, a pesar de la tensión, a pesar de toda la oposición, mi querida familia. Tú y yo podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece. Es decir, tú y yo podemos soportar todas estas cosas en aceptarte que Cristo es Rey, de que el Evangelio es verdadero y que realmente salva. Hay una clara imagen de nosotros en estos personajes que hemos leído. Hay una clara imagen de nosotros en Barrabás. ¿Cuántos de nosotros culpables de tantas cosas? Pero ahora somos ¿qué? Libres. ¿Quién le da gracias al Señor por esa libertad que está experimentando en el día de hoy? Señor, gracias porque yo soy libre. Ese lugar estaba reservado para mí, no solamente de ser condenado injustamente por hombres, sino también de recibir la ira de Dios. Todo eso estaba reservado para mí, pero tú, mi Señor Jesús, tomaste ese lugar y ahora puedo decir que, ¿qué? De que soy libre, de que soy salvo, de que encuentro esperanza, gozo, amor y perdón en ti. Gracias a Cristo, porque inocente tomó el lugar por todos nosotros. Y Él no tomó el lugar por nosotros, no solamente en la cruz, ¿sí? Ahora creo que después de esta historia como que podemos ver un poquito más. Él no solamente tomó nuestro lugar en la cruz, sino también tomó nuestro lugar en donde, en la cárcel. Él tomó nuestro lugar en la corte. Él tomó nuestro lugar en esa humillación y el dolor que iba a recibir el momento en que la ira de Dios cayera sobre él. ¿Para qué? Para que tú y yo realmente podamos disfrutar de esa bendición de números. Que Dios nos bendiga, de que Dios nos guarde, de que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y permita ver su gloria, para que Dios tenga misericordia y ponga paz en nuestros corazones. Que cada vez que tú escuches esta maravillosa promesa, puedas tener a memoria de que lo estás experimentando y viviendo solamente porque hubo uno que aunque siendo justo, el Señor le dio la espalda y su rostro no resplandeció sobre él en los momentos más difíciles de su vida. Que Dios ejerció su justicia sobre él, porque él estaba cargando nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener paz.
Hoy nos sentimos completos, hoy nos sentimos llenos de esperanza y de gozo, reconociendo de que hemos sido salvos, de que somos libres del pecado, de que somos libres incluso de tantas cosas que antes de conocer al Señor nos estaban afligiendo. Y eso nos da entonces a nosotros paz y seguridad para llevar un estilo de vida diferente, para proclamar el nombre de Cristo a todos aquellos que todavía no lo conocen, pero también aprender a atesorar, a entender y apreciar la obra de Cristo en esos pasos que Él dio a la cruz. Muchas veces nos quedamos cortos, mi querida familia, ¿sí o no? De decir si solamente vemos la cruz, pero no vemos todos los pasos que Él tomó para llegar a la cruz. Todo el dolor que Él sufrió, no solamente en la cruz, sino antes de llegar a la cruz. Toda esa humillación que Él recibió, como ustedes me decían, no fue solamente un dolor físico, fue un dolor que emocional. Fue un dolor físico también y fue un dolor que espiritual, podríamos decirlo de esa manera. Yo no sé tú cómo te sientes cuando has cometido algo mal y te sientes que estás como que tienes que pagarle las cuentas a Dios. Y ese sentido de culpa, como decía el rey David, que decía que él no podía expresar, así que por callar sus huesos, se habían secado. Él estaba por dentro completamente destruido, porque había culpa en su ser. Y ahora tú y yo podemos confesar nuestros pecados, tú y yo podemos venir a la presencia de Dios. Hoy podemos estar cara a cara, ¿no? Bajo semejante resplendor de gloria, decirle, Señor, he fallado, pero gracias a ese sacrificio que hubo en la cruz, puedo estar presente de ti, disfrutar de tu misericordia y disfrutar de tu perdón. Sigue haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea, que yo sea. Y poco a poco, mi querida familia, dejamos de actuar como estas personas que buscaban su propio interés. Poco a poco, el Señor sigue sensibilizando nuestro corazón en aquellas áreas que siguen duras. Y poco a poco seguimos entendiendo de lo que fuimos liberados. Así que vamos a darle las gracias al Señor en esta mañanita por todo esto que la palabra de Él nos ha recordado en esta mañana. Que podamos realmente apreciar y recordar, no solamente una vez al año, sino continuamente lo que Él ha hecho por nosotros. Padre Santo, te queremos dar gracias en el día de hoy por recordarnos una vez más esos dolorosos momentos que tú tuviste que vivir, Señor. Te damos gracias, Señor, por traernos de una imagen muy clara, Señor, y tal vez a veces cruda de lo que tú tuviste que vivir por nosotros. Pero la única manera, Señor, de que tenemos que, para poder entender lo que tú tuviste que vivir por todos nosotros, Señor. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor y dile, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que había hecho antes de conocerte, por todas aquellas cosas que aún sigo haciendo, Señor. Yo te quiero pedir perdón y te quiero dar las gracias por tu misericordia. Hoy te quiero dar las gracias, Señor, porque tú fuiste a ser condenado y arrestado, Señor, y guardaste silencio. En lugar de defenderte, tomaste esa culpa por mí, Señor. Tú eres ahora mi defensor y por eso hoy te quiero dar gracias, hoy te quiero exaltar. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor por lo que has escuchado en el día de hoy. Dile, Dios Todopoderoso, yo te quiero dar gracias porque me has mostrado de una manera diferente lo que tal vez había escuchado muchas veces en mi vida cristiana, porque me has mostrado de una manera diferente lo que tú has hecho por mí, porque me has mostrado, Señor, de que tú eres un Dios justo y santo, y asimismo eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que lo dio todo por mí. Gracias te damos, Señor, por haber entregado a tu único Hijo, a quien más amaste, para que pudiera ser propiciación por nuestros pecados, para limpiar nuestro ser. Hoy te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque gracias a esa obra estamos aquí reunidos, porque gracias a esa obra, Señor, tenemos perdón de pecados, porque gracias a esa obra, Señor, podemos a una sola voz venir a exaltarte. Hoy somos tu pueblo, Señor, somos tus hijos.
Gracias te damos, Señor, por haber cargado ese madero por nosotros. Exaltado eres tú en esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu salvación, Dios Santo. Gracias te damos, Cristo Jesús, por cada gota de amor que derramaste por nosotros en aquel día doloroso, Señor. Hoy te exaltamos, te glorificamos, porque tú has vencido la muerte, porque has vencido el pecado, porque nos has liberado, Señor. Y podemos experimentar en el día de hoy la gloria de Dios sobre nosotros. Hoy podemos ver, Señor, tu manifestación de poder. Me salvaste, derramaste. Honra a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque gracias a ti no tenemos que repetir esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que podemos proclamar con esperanza de que tú nunca nos abandonarás, de que tú nunca voltearás tu espalda a nosotros, de que gracias a ti, Señor, estamos envueltos, Señor, en tu amor y tu mano de poder nunca nos soltará. Dale las gracias al Señor en esta mañana, porque Él nunca te abandonará, porque Cristo tomó esa maldición por ti, porque Él tuvo que experimentar ese abandono para que tú no fueras abandonado. Gracias, nuestro Señor Jesús, por experimentar tanto dolor por nosotros. Libre en verdad, en aquella cruz me salvaste. Gracias. Aleluya, Salvador, el resucitó. Que ya cruz. Gracias. Todas las glorias para ti, nuestro Señor Jesús. Te exaltamos en esta mañana y con gozo te damos gracias, porque gracias a ti podemos proclamar con todo nuestro corazón, Dios mío, gracias, porque tú nunca me abandonarás. Ahí con gozo en tu corazón, dale las gracias al Señor en esta mañana. Dile, gracias, Señor, porque estas palabras de que Jesús repitió, dijo en esa cruz, no las repetiré, Señor, jamás, porque no seré abandonado. Exaltado eres tú, Dios Todopoderoso, en esta mañana. Hoy te queremos dar gracias. Hoy te exaltamos, Dios Santo, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por tu amor. Hoy queremos también, Santo Padre, poner en tus manos todas estas peticiones que hay en el corazón de cada personita, Señor. Solamente tú conoces sus vidas, solamente tú conoces, Padre Santo, sus dificultades. Tal vez, Señor, si estén viviendo tensión y presión por guardar tu nombre y por proclamar de que tú eres Rey, Señor.
dificultades, Señor, en este mundo, Padre Santo, que tal vez los lleven a alejarse de ti. Yo te pido que seas tú respondiendo conforme a tu voluntad, Señor, a cada necesidad, que seas llenando cada corazón, Dios Todopoderoso, que seas llenando cada vida y que tu paz siga siendo manifestada en cada corazón, Dios Todopoderoso. Que cada uno de nosotros podamos vivir a plenitud esa maravillosa promesa, Señor, de que tú nos bendecirás, de que tú nos guardarás, de que tu rostro resplandecerá sobre nosotros. Gracias te damos, Dios, por haber hecho posible esta bendición, por haber hecho posible, Señor, el momento de que Jesús llegó a este mundo, por haber hecho posible, Señor, de que Él haya podido, Dios Todopoderoso, ser obediente a ti y hubiera manifestado su amor paso a paso por cada uno de nosotros. Exaltado eres tú, Dios Todopoderoso, en este día. Y te pedimos, Señor, de que sigas fortaleciendo cada vida, cada corazón, de que sigas llenando, Padre Santo, a cada una de estas familias, que sigan anhelando conocerte más, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, amado Dios, por tu bendición y por tu cuidado especial. Hoy te queremos dar gracias por tu provisión, Señor, porque tú has provisto, Señor, ese sacrificio que tanto necesitábamos. Gracias por haber sido el proveedor, Señor, que sació tu ira. Hoy te damos gracias también, Señor, por la provisión que tú das a cada familia de manera financiera, de manera espiritual y emocional. Y te queremos pedir, Señor, que si en una de estas áreas hay algo en escasez, que seas tú, Señor, llenando y multiplicando, Señor, al mil por uno en cada uno de sus corazones y sus familias, Señor, puedan entender de que tú, Padre Santo, no nos has abandonado y de que tú siempre seguirás con nosotros, manifestando tu misericordia y manifestando tu amor. Gracias te damos, Señor, en el día de hoy. Glorificamos tu santo nombre y permítanos disfrutar, Señor, el resto de este fin de semana y el resto de este mes, Señor, de tu mano. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.